47 minutos. Buenas tardes. Bueno, deciros que vamos a tratar la tercera parte de el G12. Hemos hablado de la superfe y la prosperidad, nos quedan algunas cosas pendientes, pero ahora queremos hablar de la tercera parte de ellos, muy importante, es una doctrina que para ellos es importantísima, que se titula El reino ahora. Cuando hablas con ellos, ellos no te van a decir la idea que tienen ellos, ni mucho menos. No. Ellos utilizan lenguajes diferentes cuando hablan con una persona que no es de ellos, o que es joven que está entrando, a la diferencia de un ministerio como puede ser un apóstol para ellos, que ya a lo mejor le van contando cosas más íntimas. Bueno, antes de nada tengo que deciros que el G12 en parte es una parte de la llamada masonería o los Illuminatis, que luego, o mañana, o la próxima vez, lo iremos aclarando cada vez más, ¿vale? Son luces que vamos dando de lo que vamos a comentar, ¿vale? Bien, el tema del reino ahora es muy importante porque ellos hablan como que el reino ya está, incluso hablan del reino en un lenguaje que es que están preparando el reino para el Señor, pero claro, cuando alguno de nosotros lee la Biblia, pues ve que eso que están diciendo no es correcto ni va con la Biblia. La Biblia tiene una enseñanza con respecto al reino. Estamos hablando del reino milenial, ¿vale? Ellos hablan de que el reino aquí se está preparando para que Cristo venga y tome el control del reino milenial. Bueno, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis ya empieza a haber un comentario, bueno, en el 19 también, el jinete del caballo blanco, en el verso 11, vamos a leer un par de textos, ¿vale? Apocalipsis capítulo 19, versos 11 en adelante. En el capítulo 9, la cena de las bodas del Cordero. Es un título hermosísimo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y consiervo de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y ahora leemos el verso 11, que habla del jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Gloria a su nombre, y venía con él un ejército del cielo. El capítulo 20 habla de los 1000 años, pero ya no vamos a leer más, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a ministrar. En algunas ocasiones yo hago detalles de humillación, no por ser humilde, no, de ninguna manera, yo no soy humilde, que quede claro. He sido un caballo salvaje, es decir, he sido orgulloso, vanidoso y un montón de cosas. Y ahora, pues estoy en un proceso de mejora, de cambio. Yo soy de los que cree que me estoy haciendo un hombre... no puedo decir que soy orgulloso hasta el punto de soberbio. Orgullo lo tengo cierto orgullo, pero tengo también detalles de humildad. ¿Por qué? Porque Dios me está tratando, ¿vale? Y aunque no soy humilde del todo, pero tampoco soy orgulloso como era. Es un trato. Yo era un caballo salvaje que Dios ha ido domando, preparando y tratando, y ahora, pues, de vez en cuando el Señor monta este caballo y me lleva para un sitio y para otro y suelo ver. Los capítulos que hemos leído y el tema que hemos leído es que habrá un tiempo en el que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra, va a haber una tercera guerra mundial, pero voy a hablar primero. En el nombre del Señor Jesús, bendecimos tu nombre, Padre eterno,
y a ti, Espíritu Santo, te damos las gracias y la gloria porque el hecho de pertenecer a la familia real es importantísimo. Ahora mismo, Señor, por ser tuyo y por estar cubierto con la sangre de Cristo, con su sacrificio, considero que soy más alto que cualquier rey y cualquier presidente de que sea, aún el presidente de Estados Unidos. Por supuesto que somos superiores, porque somos hijos tuyos. Nuestro trabajo es el mejor de todos, porque tratamos el alma de las personas y abrimos camino para que vayan al cielo. Te rogamos, Señor, en este día que tu unción venga sobre nosotros, que me trates de una manera especial hoy, que tomes mi lengua y que me guíes en todo, que me ayudes, porque si tú no ayudas, esto será un fracaso, y eso lo sé yo bien. Así que, Espíritu Santo, úngeme de esa manera que sabes tú, utilízame como tú sabes hacerlo, y habla con el pueblo que va a escuchar esta palabra, y ojalá esta palabra sirva de bendición, de ánimo, de consuelo, y sobre todo, Señor, que sea una luz para que ellos entiendan y comprendan y puedan ver a esos bandidos del G12, a esa gente que está enseñando una doctrina de apostasía. Utilízame para tu gloria. Toca las vidas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver. Antes de hablar del reino ahora, quisiera mencionar un par de detallitos de lo que hace el G12. Porque no olvidéis que todo esto viene del G12. El G12 digamos, es la misión, ¿vale? O el nombre de la religión. Y luego se habla de las doctrinas. Nosotros ya hemos hablado de dos, aunque no tan profundamente como queríamos, pero ya hemos mencionado cosas de la prosperidad y de la superfe. Ahora, quisiéramos hablar del reino ahora, pero antes de eso, tengo que deciros algo que ocurrió, que no hemos contado, pero que queremos contar. Ellos viven del secretismo. ¿Qué significa secretismo? Esta es una palabra que está especialmente ligada a los brujos, a los mentalistas, es decir, al ocultista, en una palabra, y cómo no, también está entre la masonería y los Illuminatis. Y tengo que deciros que todas las personas que están dentro del G12 no se les cuenta todo lo que hay, no se les enseña la doctrina, que va. Es más, van de nivel en nivel, aunque no lo hagan en todos los sitios, lo hacen con muchísima gente. Y yo recuerdo un ministerio, amigo mío y familia mía, que tuvo un tiempo que estuvo con ellos, con el G12, con el apartado Guillermo Maldonado. Tengo que deciros, creo que ya lo he dicho, que César Castellano patentó el G12 y cualquiera que quisiera las doctrinas o el sistema del G12 tenía que pagar un dinero. Si no recuerdo mal, en su día eran $120.000. Claro, no se lo daba cualquiera. Es como si tú mañana quieres comprar un Ferrari. No te lo van a dar, por mucho dinero que lleves. No, tienes que estar en la cola. Bueno, pues yo sé que tanto Guillermo Maldonado como Cas Luna y otros más se quedaron con el G12 de César Castellano, solo que en el caso de Cas Luna cambió el nombre y le puso D12. Por lo tanto, ellos pagaron y se quedaron con esto. Bien, todos tienen el mismo asunto. Hablan son secretistas, es decir, dicen lo que quieren de cara a la gente y otra cosa es lo que dicen en la intimidad. ¿De acuerdo? Pues bien, recuerdo que este ministerio con su compañera les invitaron a un día especial que había, una reunión especial, los llevaron en varios furgones o en un autobús. Los autobuses, y esta es gorda, tenían todo bajado, no se veía nada. Los llevaron como a una especie de monte, a una casa que había muy lejos. Y primero, les hicieron entregar el móvil antes de salir de la ciudad. Es decir, que cuando se montaron en el autobús ya no llevaban móvil, lo tenían esperándole. Y tenían que estar allí, si no recuerdo mal, un par de días. Bueno, pues en uno de los días les estuvieron hablando de que hay algo pendiente y que todas las personas tienen primero que arrepentirse de sus pecados, pero también confesar públicamente los pecados de papá, del abuelo y hasta del bisabuelo, o el pecado de él, de la madre, de la abuela, en fin, sobre 2 o 3 generaciones anteriores a él, posiblemente basándose en que la maldad se registra hasta la 3ª y 4ª generación en los malvados, probablemente, esa es la idea, ¿no? Eso que están hablando no es otra cosa que una maldición generacional.
tengo que deciros, yo personalmente no lo veo bien, porque a ellos les mandaron que escribieran en un papelito los pecados que tenían o que venían de sus padres. Eso se llama maldición generacional. Y aunque hoy no es el día de hablar de la maldición generacional, lo tenemos pendiente, que quede claro, pero quiero daros una pincelada a la maldición generacional. La maldición generacional es para el inconverso. El creyente que acepta a Cristo rompe la maldición y por lo tanto su descendencia también la tiene rota. Otra cosa es que el que venga a Cristo, venga con hijos ya, y la rompa y solo la rompe para él. Pero si él, cuando todavía no tiene hijos, él y ella consiguen romper la maldición generacional, los hijos ya no tienen ningún problema con la maldición generacional. Gloria al nombre del Señor. Pero ellos no piensan así, y ellos creen que para recibir liberación, porque ellos van liberándote poco a poco, tienes que escribir los pecados de papá, los pecados del abuelo, los pecados del bisabuelo, los pecados de la abuela, los pecados de la madre, de la bisabuela, y tanto del paterno como del materno. Es decir, podrías escribir un sinfín de pecados. En la mayoría de ocasiones, ellos lo que hacen es quemarlos. En otras ocasiones los rompen o los meten en la caja que tienen allí preparada de un muerto y luego la entierran. Y tengo que deciros que todo eso que hacen lo han hecho los brujos y siguen haciendo los brujos toda la vida. Por lo tanto, ¿qué trato de deciros? Que el G12, como veis, sus fuentes tienen que ver con el ocultismo, con el satanismo. Gloria al nombre del Señor. No me lo estoy inventando, os digo que hay un obrero con su compañera que me lo contó, que a él se lo hicieron, y él me dijo, yo no quise apuntar nada, mi mujer, como no se enteró de nada, pues lo apuntó. Pero yo no digo que voy a apuntar yo eso estaba fuera de lugar. Bueno, dicho esto, que es muy importante que entendáis que el G12 está lleno de secretismos, lleno, ¿vale? Ellos no hablan a cara descubierta, como podemos hablar un evangélico normal, que decimos las cosas como estoy hablando ahora, con toda claridad. Ellos no. No. Ellos van enumerando las cosas poco a poco y cuando te quieres dar cuenta te van inyectando todo el veneno que tienen dentro. Pero hay ciertas cosas que no te las contarán nunca. Usted le pregunta acerca del rapto. Sí, el rapto viene y tal y que cual. Pero no lo creen en el rapto. No lo creen. No creen en el rapto, no pueden creer en el rapto, porque el reino ahora lo que dice es que ellos están preparando el reino para que Cristo venga a reinar. Eso es una mentira gordísima. Gordísima, porque quien planta el reino milenial es el Señor Jesucristo. Dice, y venía el Señor montado en un caballo blanco con sus legiones, con sus ángeles, y están en el medio de la Tercera Guerra Mundial, que está muriendo gente a punta pala, están muriendo por todos los sitios, dice la Biblia, que la sangre llega al caballo, al freno de los caballos, es decir, al bocado del caballo. Es un lenguaje de hipérbole, que quede claro, ¿vale? Es un lenguaje que es simbólico. Pero lo que está diciendo es que muere tanta gente que no hay quien pueda mirar tantísima sangre que hay allí. Pero el Señor Jesús viene, coge al anticristo y al falso profeta y los mete en el lago de fuego. Al diablo lo ata por 1000 años. Él ya ha parado la guerra. Toca la tierra y la tierra es bendita. Y a partir de ahí el Señor Jesucristo va a gobernar 1000 años en un reino de paz y de justicia gobernado por Él y por los suyos. La iglesia del Señor estaremos ahí con cuerpos glorificados. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ellos dicen que no. Que lo que están haciendo es preparar el reino para el Señor. Como veis, el choque es bastante serio. Ellos condenan nuestra conversión y nuestra forma de vivir, porque dicen que no lo entienden, que tanto hablar, ellos dicen, para no tener que hablar del rapto, ellos dicen que no quieren hablar del rapto porque los que hemos hablado del rapto hemos perjudicado a los creyentes, impidiéndoles que ellos puedan ser abogados, jueces, médicos, etc. ¿Por qué? Porque solo vivían para Dios. Bueno, yo creo que cada persona tiene que tomar su decisión. Y hay personas que hacen bien porque creen que su decisión es hacer una carrera, amontonar dinero,
allá ellos. Yo creo que la mejor carrera que puede tener un hijo de Dios es vivir para Dios, sin descuidar el hogar, pero entendiendo que yo aquí no he venido a hacerme rico. No, señores. Yo seré rico en la eternidad. Voy a disfrutar de todo, pero hoy no. Hoy en la tierra, pues tengo que pasar mis calamidades. En ningún momento Jesús dijo que veníamos a la tierra a ser ricos. No. Él nos enseñó que el que quiera seguirle tiene que tomar la cruz y seguirle, porque el evangelio es una cruz. Como antes os he dicho, Dios te va a trabajar y te va a tratar. Y en el trato de Dios vas a recibir palos por todos los sitios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar, pues, por ejemplo, el que es, como yo he sido, un caballo salvaje, tiene que domarme. La persona que ha salido con carácter, el Señor tiene que tratar ese carácter desordenado, abusivo. Y el que no tenía carácter, el Señor tiene que ayudarle para que tenga un poquito de carácter. Por lo tanto, el mundo nos va a venir con un montón de pruebas, el diablo nos va a atacar de 1000 maneras diferentes, y Dios va a consentir hasta donde nosotros podamos aguantar. Porque la Biblia enseña que ninguno es probado más allá de sus fuerzas, ni nadie es tentado más allá de sus fuerzas, y que Dios en cada tentación tiene una puerta abierta para que pueda salir. Gloria al nombre del Señor. Bueno, de esa manera, repito, ellos dicen que por eso no hablan del rapto, pero no es la realidad. La realidad es que ellos no pueden creer en el rapto, porque ni creen en el rapto ni en la gran tribulación. Motivo, porque ellos dicen que están preparando el reino para que Cristo venga a reinar. Es decir, cuando ellos lo hayan preparado, Cristo viene. ¿Dónde está la gran tribulación? ¿Dónde está el rapto? No existe. Es decir, están preparando un reino sin arrebatamiento y sin gran tribulación. Y esto es muy serio, porque rompe los principios de la palabra del Señor. Rompe un montón de escrituras. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 17 especialmente, dice que el día del arrebatamiento en el original es arpazo, también se traduce robo, rapto, arrebatamiento, porque es así, y el Señor dice que vendrá como el ladrón en la noche, y que se va a llevar a la iglesia de esa manera. Él vendrá en la nube, dará una voz que tiene tanta autoridad que es trompeta de Dios, pero cuando Él diga, mis santos vengan para acá, los que han muerto en Cristo, las lápidas abrirán y los muertos en Cristo resucitarán, es decir, los cuerpos empezarán a ir rápidamente a la nube y revestirán al alma y al espíritu que ya está en la nube con el Señor, porque hoy el creyente que ha muerto está ya en el cielo con el Señor, y Cristo cuando venga en la nube viene con todos los que son de la iglesia del Señor. Con todos los salvos no, con los que son de la iglesia del Señor. Y ahí, los que son de la iglesia del Señor reciben el cuerpo glorificado. Y luego en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Cerrar los ojos, abrirlos, empezaremos a subir hacia la nube, y según subimos, este cuerpo empieza a desaparecer y empieza a aparecer el cuerpo nuevo de gloria, el incorruptible, incontaminado. Gloria al nombre del Señor. Será maravilloso, pero hoy no es el día de hablar de esto. Esto solo lo mencionamos para que vean que ellos están rompiendo la Biblia porque están quitando hojas o páginas que no le interesan. La Biblia enseña que cuando la iglesia sea arrebatada, aparecerá el anticristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que cuando venga, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahora no está hablando de rapto, de robo. Está hablando de parusía. La palabra parusía en el original se traduce como una venida física, que se le ve, que se le puede tocar. Y es que después de los 7 años, cuando el Señor venga a plantar el reino milenial, esa venida se le llama la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando usted lee Mateo capítulo 24, se puede equivocar y creer que es hablando de arrebatamiento. Ahí no habla de arrebatamiento, porque el libro de Mateo no fue escrito para la iglesia, fue escrito para el pueblo judío. Y el pueblo judío, cuando escribió, Mateo, cuando escribió al pueblo judío, estuvo hablando de los acontecimientos que vienen para Israel. Y le avisó de una gran persecución que habría. Incluso le avisó de que antes de que viniera la persecución, habría una serie de señales. Pero rápidamente viene la gran tribulación,
que está dividida en dos partes, 3 años y medio de prosperidad y abundancia, y los otros 3 y medio de persecución hacia Israel. Apocalipsis dice claramente, creo que es el capítulo 12, que vio a una mujer con un niño que era perseguida por un dragón, por Satanás. Pero que el Señor venía y en medio del desierto se llevaba a la mujer y al niño, y no dejaba que el dragón pudiera devorarlos. Ahí está hablando de Israel y de la persecución que va a haber en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué va a perseguir el anticristo a Israel? Pues muy sencillo, porque en aquel tiempo ya no hay iglesia, y porque Israel está al frente, y ellos son los que ahora están predicando del Señor Jesucristo. No predican como iglesia, no. Predican como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, estarán predicando, con una gran diferencia, que ya no son iglesia, porque la iglesia, el tiempo de la iglesia finaliza cuando el Señor arrebata a la iglesia. Lo demás que puede ser salvo en el tiempo de la gran tribulación, serán salvos, pero no como iglesia. Serán como pueblo de Dios, pero no como iglesia. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues en Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, hay que entender este pasaje, que a veces Dios manda escribir las cosas en un lenguaje, o permite que los judíos escriban las cosas en un lenguaje que nos confunde a nosotros los occidentales. Y diciendo una cosa, en realidad están diciendo otra. Por ejemplo, en la Biblia dice, no matarás, y nosotros entendemos que no se puede matar a nadie. Pero en realidad ahí lo que está diciendo es, no asesinarás al inocente, porque al culpable hay que ajusticiarlo. Si no, señores, no se puede ir a la guerra. Ni nadie puede ser policía. Y de esta manera, ¿quién va a gobernar? ¿Los bandidos? ¿Los asesinos? ¿Quién nos cuida de ellos? No, la autoridad está puesta por Dios. Y el policía lo ha puesto Dios para cuidarnos a nosotros. No digo a Federico, ni a Antonio, ni a Felipe, no hablo de eso. Hablo del orden, el orden establecido, de que tiene que haber alguien que cuide a los indefensos de los bandidos. Por lo tanto, tengo que deciros que hay cosas que tenemos que entenderlas, ¿vale? Aquí en 2 Tesalonicenses empieza diciendo, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no está hablando de rapto, porque está hablando de venida física. Recordad que en el rapto Cristo viene, pero nadie le ve, viene como ladrón en la noche. Nadie le va a ver, y solo se lleva a la iglesia, pero aquí ahora Cristo viene a plantar un reino, que es su segunda venida, y aquí todo el mundo le va a ver. Y dice, pero no puede venir, su segunda venida, parusía, su presencia, la manifestación de la segunda venida y el principio del reino milenial, no puede ocurrir porque el anticristo todavía no ha aparecido. Primero tiene que aparecer el anticristo para que luego el Señor venga y al anticristo y al falso profeta los meta en el lago de fuego. Y a la vez dice, y a la vez el anticristo no puede aparecer porque alguien al presente lo detiene. Pero cuando ese alguien que lo detiene se ha quitado, entonces vendrá el anticristo. ¿Quién es el que detiene al anticristo? Solo dos posibilidades. O bien el Espíritu Santo o bien la Iglesia del Señor. Veréis, el Espíritu Santo no puede ser, porque el Espíritu Santo no se puede ir en ningún momento de la tierra, es imposible. Porque si no el caos que habría sería total. No. El Espíritu Santo no puede irse, primero. Segundo, la Iglesia sí puede ser. Veréis por qué. Porque lo que no puede hacer es que se marche el Espíritu Santo y deja a la Iglesia sola. ¿Por qué no puede ser eso? Porque la Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14, que dice, hemos sido sellados con las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros y que nos está guardando hasta el día de nuestra redención. La palabra redención significa que ya somos salvos. Por lo tanto, ¿cómo se va a ir el Espíritu Santo y nos va a dejar aquí con el anticristo? Y con tantísimo demonio. No, señores. Es la Iglesia la que impide la manifestación del anticristo. Y es el anticristo el que impide que el Señor venga a reinar los 1000 años. Ese es el orden. Diréis, ¿y por qué está escrito así? Porque a veces Dios invierte la Biblia con una sola intención. Que el soberbio y orgulloso choque con la verdad y no la entienda. Y sin embargo el humilde reciba la revelación del Espíritu Santo y lo pueda entender. Jesús decía, por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, se conviertan y yo los tenga que sanar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la parábola se cuenta con la intención de cegar a la gente? No, la parábola se da como un ejemplo para que se entienda lo espiritual con un ejemplo humano. La parábola es un ejemplo que te ilustra lo que quiere decir. La parábola es buena.
Pero de la misma manera que Dios mandó al Hijo para salvar al mundo, los que le reconocen y le siguen son salvos, y los que lo rechazan se condenan. ¿Mandó Dios al Hijo a condenar al mundo? No, a salvarlo. ¿Y por qué se condenan? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque viven en la tiniebla y no quieren venir a la luz porque la luz les descubre y no les deja vivir como quieren. Y como aman más las tinieblas que la luz, no vienen. Pero Dios nunca dio el Hijo para condenar al mundo. Dios dio el Hijo para salvarlo. Pues este lenguaje que os estoy hablando es el lenguaje de aquí, de la Biblia. Dios habló en su principio, en su sabiduría. 1 Corintios capítulo 1. Dios habló al mundo en su sabiduría y el mundo se negó a ver a Dios. Eso se llama incredulidad. No es porque no pudieran verle. No. Es porque no quisieron reconocerlo. Gloria al nombre del Señor. ¿Podéis apagar esto, Jonah? Que tengo aquí la estufa puesta y es imposible. Gloria al nombre del Señor. Disculpas, es el directo, ¿vale? Pero si os acordáis estos días atrás, un día he predicado con una bata y otro día sin afeitarme. Y diréis, ¿por qué? Porque el protocolo, la burocracia, no tiene que obligarnos. A mí me gusta predicar, generalmente me gusta predicar afeitado y con una corbata, fijaros. Pero he entendido que podemos caer en un problema de perjuicios. Y nosotros no somos burocráticos. Se puede predicar de cualquier manera. Lo importante es cómo está tu vida delante del Señor. Y recordar que encima estamos predicando desde una casa. Bendita la gracia del Señor. Ojalá esto se pueda entender bien, ¿vale? Bueno, lo que tratamos de decir es que con respecto a la venida del Señor Jesucristo, no podemos verlo a Cristo, porque Cristo no puede venir porque está el anticristo por medio. Y el anticristo no puede venir porque la iglesia se lo impide. Por lo tanto, invirtiendo el orden, la iglesia se marcha, el anticristo aparece y luego viene el Señor Jesucristo. Ese es el orden. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, decíamos, capítulo 1, dice que Dios habló en su sabiduría y el mundo se negó a verlo. Y por lo tanto Dios enloqueció la sabiduría del mundo. ¿No habéis querido creerme por mi exposición? ¿Por el cielo, por el firmamento, por la creación tan hermosa que tengo? ¿No me queréis creer? ¿Os habéis negado? Pues ahora yo también enloquezco vuestra sabiduría y si queréis entenderme tendrá que ser por la locura de la predicación, es decir, por la cruz. Locura para el que se pierde, poder de Dios, para el que es humilde y está dispuesto a aceptarlo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué trato de deciros? Veamos, al principio Dios habló con el material que tenía, con su creación. El mundo se niega y ahora dice, pues ahora os cambio, os enloquezco vuestra sabiduría y el que quiera entenderme tiene que venir con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Pero el que venga con orgullo y con soberbia, que cree que sabe que tiene, choca con la palabra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dicho esto, lo que estamos planteando es que el reino ahora está fuera de lugar. No entra. Porque para que ocurriera el reino ahora y ellos pudieran preparar la venida del Señor y pudieran establecer el reino para que Cristo venga, había que quitar un montón de pasajes de la Biblia. No, señores, no, señores. El reino lo va a imponer el Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida, paralice la tercera guerra mundial, meta al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego, ate el diablo por 1000 años y bendiga la tierra y haya 1000 años de prosperidad y de bendición. Esto va a ser así. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dicho esto, me quedaba algo pendiente que os lo he dicho antes. Dentro de la prosperidad y la superfe hay algo que ellos están cometiendo, un delito que están cometiendo porque es un delito, porque están obligando a que la Biblia diga cosas que no son correctas y le están dando a Dios un nombre que la Biblia se lo otorga a un demonio. Por lo tanto, veréis. Dicen que Dios es Dios de pactos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que Dios ha hecho diferentes pactos con la humanidad, especialmente hizo uno en Edén con Adán. Más tarde, en su momento, hizo otro pacto con Noé, incluso hizo otro pacto con Abraham, y luego tenemos, por supuesto, el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Pero veréis, a ver cómo lo decimos. Dios hizo unos pactos, de acuerdo, pero el pacto se tiene que hacer entre dos personas, pues si no, no hay pacto. El matrimonio es un pacto, pero tiene que haber dos personas. Dios pactó con el hombre lo aceptó, adelante.
Pero cuando una persona como Jacob, si pretende tener un pacto con Dios, tiene que estar esperando que el Señor le diga que está de acuerdo. Es que Jacob pactó con el Señor y por eso diezmó. No, eso es una equivocación. No. Jacob no pactó con el Señor. Prometió, que es diferente. Hizo una promesa. Voy a ir voy a ir a este sitio, a la parte donde estaba Labán, no recuerdo muy bien ahora. Y dice, voy a estar con ellos, pero si tú me cuidas mientras voy y me bendices cuando yo vuelva, los diezmos de lo que tenga te lo daré. Eso es una promesa, no es un pacto. Además, mira, voy a deciros muy serio, el hombre no puede hacer pactos con Dios, puede hacer promesas, pero no pactos. Sin embargo, os diré algo muy serio. Cuando murió Gedeón, Jueces capítulo 8, al morir Gedeón, se volvió el pueblo a Baal-Berit e hicieron un pacto con él. Porque Baal-Berit significa el Señor del pacto. Por lo tanto, a Dios no se le puede llamar el Señor del pacto o Dios de pactos. No es correcto. Claro que Dios ha hecho pactos, pero ese nombre se le atribuye también al diablo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con este lenguaje. Bendita la gracia del Señor. Bueno, veréis, es muy cierto que el diezmo, en la época de Moisés para adelante, funcionó de una manera diferente. También, mira, hay que entender que el diezmo es la 10ª parte de lo que Dios te ha bendecido, ¿vale? Tú das un diezmo a Dios y punto, ¿vale? Pero, ¿el diezmo solamente es el de la ley? No. El diezmo es un hecho, pero hay que reconocer que ha tenido diferentes etapas, porque ha vivido anterior. Nosotros lo conocemos desde el tiempo de Abraham, pero a Abraham alguien se lo enseñó. Es posible que el diezmo ya existiera antes, pero cuando menos Abraham diezmó voluntariamente, nadie le obligó, nadie le pidió, lo dio voluntariamente. Gloria al nombre del Señor. Más tarde Jacob hizo una promesa. Que quede claro, hizo una promesa. Incluso más tarde, José les compró las tierras a los egipcios, pidiéndoles el diezmo del trabajo, que se lo dio para el rey, que en este caso, simbólicamente, podríamos decir que se lo estaban dando a Dios, ¿vale? ¿Cuál es el problema del diezmo? Cuando entró Moisés, el diezmo cambió. Motivo. Porque el diezmo que había no funcionaba ahora, veréis el asunto. En la ley todo era cambiado. En la ley era un toma-dame, un dame-toma, ¿vale? La ley era, haz esto y tienes bendición. Había que hacer, ¿vale? En la ley se miran las obras, las acciones, todo lo que se hace, ¿vale? Bueno, pues en la ley de Moisés, o en la ley dada por Moisés, que es la palabra apropiada, el Señor les dijo, de las 13 tribus, o 12 y una compartida con 2, Leví me la he guardado para mí. Por lo tanto, a Leví no le voy a dar ninguna heredad en medio de Canaán, porque ellos viven para mi servicio. Ellos serán los levitas y los sacerdotes, los que vivan para mí. Ahora bien, puesto que ellos no van a tener heredad, yo a vosotros os exijo que deis el diezmo de vuestras ganancias. ¿Para qué? Para que de este diezmo podamos dar también a los levitas y los sacerdotes y puedan vivir ellos y su familia. Y ahora se estableció un pacto. Todo el que tenga heredad tiene que dar el diezmo de todo lo que tenga. Gloria al nombre del Señor. Y en el libro de Malaquías se dice que el que da el diezmo, le dice el Señor, les prueba, porque el Señor se cansó, llegó un momento que se hartó porque la gente no daba el diezmo, hacía trampas, tenía que dar las primicias de una cosecha y daba 4 tonterías que los engañaban, lo estaban haciendo mal. Y el Señor dijo, ¿me habéis robado, ladrones? ¿Cómo? Sí, porque hicimos un pacto y no lo estáis cumpliendo. Habíamos acordado que el diezmo vuestro lo traíais al alfolí, es decir, a la casa del Señor. Y de ese diezmo luego lo compartimos, porque luego si leéis Deuteronomio capítulo 26, del 12 al 14, y Deuteronomio 14, del 27 al 29, dicen que el diezmo no solo era una obligación, sino que además el diezmo se daba para el levita, para el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero.
Podéis leerlo. Deuteronomio 26, 12, 14. Y Deuteronomio 14, 27 al 29. Bendito el nombre del Señor. Es decir, el diezmo en ningún momento se daba para la gente en sí. No era todo para los levitas. No. ¿Qué va? El diezmo se traía al alfolí, a la caja. Y desde ahí se mantenía a los levitas, pero también había un dinero o un apartado para el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Incluso, tengo entendido que de ahí, incluso algunas veces, se le daba a aquellos que tenían que ir una vez al año a Jerusalén, a hacerse una especie de cabaño de choza, a revivir los tiempos en que los hebreos estuvieron esclavos en Egipto, y participar de una serie de días que había, no recuerdo, creo que era más de una semana, mientras me suena que eran 15 días, entre 15 días y una semana, ellos estaban de fiesta conmemorando un montón de fiestas. Las de las trompetas, la de la Pascua, en fin, había una serie que las tenían que cumplir allí. El que no tenía dinero, posiblemente de ahí se le daba un dinero para que pudiera acudir también. Gloria al nombre del Señor. Veréis, no dar el pacto, o sea, no dar el diezmo, cayó en una maldición. ¿Por qué? Porque habían descuidado la casa de Dios y a los hijos de Dios y a los que servían a Dios. Y decía el Señor, malditos con maldición, me habéis robado, no me habéis dado los diezmos. Y mi casa está desamparado, mientras que vuestras casas están llenas de lujos. Gloria al nombre del Señor. Pero, que quede bien claro, también había una bendición. Y el Señor decía, probadme en esto, a ver si no abro yo las compuertas de los cielos y derramo de mi gloria sobre vosotros. Es decir, está hablando espiritualmente, pero también está hablando humanamente, porque dice además, yo cuidaré de tus ovejas, de tus vacas, etcétera, de tu vino, de tu mosto. El Señor dice, probadme. Si me dais el diezmo, a ver si yo no os bendigo. Porque la ley es así. Pero cuando uno sale de la ley y entra en la gracia ya no son las obras. Es la dependencia de Cristo, es la fe. Gloria al nombre del Señor. En la ley tenías que estar haciendo obras, en la gracia no. En la gracia primero es depender del sacrificio de Cristo y luego empezar a hacer obras. Bendita la gracia del Señor. Pues bien, la maldición de la ley, según Gálatas capítulo 3, verso 13, fue abolida. Gálatas dice que la ley fue abolida. Pero la bendición de dar no ha sido abolida, sino que en la gracia la bendición se multiplica. Yo no sé si usted es de la ley, pero la Iglesia no tiene que ver con la ley. La Iglesia vive dentro de la gracia. Cuando nosotros hablamos de la hermenéutica, hay un capítulo que dedicamos. La hermenéutica pueden ustedes verla en YouTube, Apóstol Manzano. Allí hay, si no recuerdo mal, 10 mensajes o 10 conferencias. Y en una de ellas hablamos de que no es lo mismo vivir en el tiempo de la conciencia que en el tiempo de la inocencia, ni tampoco en el tiempo del gobierno para Dios, que luego se convirtió en gobierno humano, ni tampoco en la ley, ni tampoco en la gracia, ni tampoco en el reino. En cada uno hay leyes diferentes. Nosotros no tenemos por qué mezclar con la gracia las leyes de Moisés. No, señores. Nosotros vivimos dentro de la gracia. Y notar bien, si en la ley se podía matar al enemigo, o incluso se le podía odiar, en la gracia no. Más, Efesios dice, creo que es el capítulo 4, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No permitáis que el enojo se convierta en pecado. Nos manda a perdonar. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo una cosa que otra. Bien, aclaremos una cosa. Dentro de la fe, porque el creyente que vive en la gracia, vive dentro de la fe. No es lo mismo hablar de fe de salvación, que eso no lo recibe nadie. Eso uno está capacitado y preparado para aceptar o rechazar. Porque el que te ilumina y te enseña es el Espíritu Santo. ¿Vale? Y cuando se predica la palabra, en un 80%, según la estás predicando, el Espíritu Santo te está utilizando. Y luego utiliza y llama a la gente. En algún momento el Señor no toca en este momento y toca en otro. Eso también estoy de acuerdo. Pero generalmente la palabra va con la unción del Espíritu Santo y es el trabajo del Espíritu Santo el que toca a la gente y la convence. Le abre los ojos para que entienda. Gloria al nombre del Señor. Un día Pedro dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque le preguntó, ¿qué dice la gente? Eres un profeta. Jeremías, Juan el Bautista, Elías. Y vosotros nosotros decimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Es decir, yo entiendo que tiene que haber una intervención del Espíritu Santo para que la gente entienda el Evangelio. Eso lo entiendo, pero es que la palabra de Dios no está vacía, está llena de la unción del Espíritu Santo. Y cuando alguien predica, la persona lo entiende. Miren, Cristo no murió por una persona en particular, Cristo murió por todo el mundo, todo el mundo. ¿Por qué hay gente que se pierde si Cristo murió por ellos? Porque no quieren recibirlo. El texto que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don vuestro, lo leemos mal. La fe no es un don. Cuando hablamos de salvación, la gracia es el don. Por gracia sois salvos. Y esto no es don vuestro. Es un indulto. Esto lo ha dado Dios. El método que Dios utiliza para que tú recibas el indulto es tu fe. Es decir, que tú estés dispuesto a obedecer. Cuando en Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el que cree tiene vida eterna y el que no se condena, en realidad lo que está diciendo es que de tal manera amó Dios al Hijo que el que le obedece y lo recibe tiene vida eterna y el que lo rechaza se condena. Eso es lo que está diciendo. Porque la fe de salvación es que tú aceptes o rechaces. No hay más. Obediencia. Pero hay otra fe, que es la fe del milagro. La fe del milagro es algo que lo produce la palabra, que lo produce la comunión con Dios, la vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. Por supuesto está la fe del don, que ya iríamos mucho más arriba, ¿vale? Es algo que Dios te da a un ministerio que tiene que hacer un trabajo de evangelista, de profeta o de apóstol. ¿Para qué? Pues para abrir naciones o para ver lo que nadie más ve. Un evangelista, un profeta o un apóstol es capaz de ver en un pueblo que lo han intentado 300 veces y nunca han conseguido nada. Él ve que hay una obra, que hay una obra y que hay una obra y va, empieza, abre, pon, empieza a sembrar. A lo mejor mientras él esté no ocurre nada, pero esa siembra queda ahí y empezará a crecer y cuando llegue el momento, pues pasará como ocurrió con Pedro. Recordar que Cristo estuvo predicando durante los 3 años y al tiempo de su muerte quedaron 120 personas. Pero cuando Pedro empezó a predicar ya ungido con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, en el primer mensaje vinieron 5.000 arrepentidos y en el segundo otros 2.000. O 2.000 y 5.000, da igual. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién era esta gente? Pues posiblemente aquellos que oyeron al Señor, los que participaron a lo mejor de los 5.000 que comieron panes y peces, con 5 panes y 5 peces y 2 panes, creo que era, o al revés, da igual. Oró el Señor por ellos y comieron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Dónde está toda esa gente que le seguía al Señor? Que estuvieron días detrás de él, que algunos creían que se podían desmayar porque no tenían para comer ya. ¿Dónde están? Pues posiblemente en esos llamados de Pedro son gente que resurgieron, es decir, no eran primerizos, no. Porque aceptar el Evangelio en el tiempo que estamos hablando, en aquel tiempo, había una persecución. No era fácil aceptar a Cristo. Había unas graves consecuencias. Por eso yo creo que ya tenían la semilla plantada. Es más, recordaros que José de Arimatea y Nicodemo fueron discípulos en secreto del Señor hasta el día que Cristo murió. Aquel día fueron los dos los que bajaron al Señor Jesús y José de Arimatea puso allí una tumba que tenía y lo enterraron allí. A partir de entonces, ni Nicodemo ni José de Arimatea pudieron volver al Sanedrín. Ya no lo aceptaban. Porque había una ley dentro del Sanedrín, que ya dijeron ellos, que el que diga que es de Jesús y que se vaya detrás de él, ya no lo admitían ni en el templo ni en las sinagogas. Cuanto no más a estos 2 hombres que eran 2 puntales, que eran 2 maestros. Gloria al nombre del Señor. A ver, ¿qué trato de decir? La fe del don es extraordinaria. Y si queréis ver la fe del don, tenéis que ir a Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe. Por la fe se taparon bocas de leones. Allí estaba Daniel diciendo que vio un ángel cómo tapó la boca de los leones. Es lo que él vio. Pero fue la fe, dice la Biblia, que fue la fe de este hombre, la que hizo que el ángel viniera y tapara la boca de los leones. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esa fe fue la misma que tuvo en su momento Moisés al dejar de ser príncipe, al poder ser un virrey y un hombre muy importante, e irse con los esclavos.
Eso solo se hace porque se recibe el don de fe, si no es imposible. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver. Creo que este tiempo atrás, en una ocasión he dicho que no es lo mismo decir, yo estoy sano y estás lleno de enfermedades. No puedes decir eso, es mentira. Tú puedes decir, Dios me va a sanar. Por ejemplo, a mí cuando me dicen algo, yo digo, soy diabético temporal. ¿Por qué? Porque Dios me va a sanar. Pero hasta que no me sane, yo no puedo decir que estoy sano. Pero ellos caen en estas mentiras y provocan, en fin, que el Señor ayuda a mucha gente de estos que todavía no saben lo que hay. Veréis, yo he recibido una fe que en lugar de ir apagándose ha ido creciendo, ¿no? Porque el Señor me la ha dado y ha ido creciendo, ¿vale? Yo he recibido hace muchos años, quizás unos 30, recibí que venía un avivamiento colosal a España, a Europa y a una parte grande del mundo. Así lo recibí yo, ¿vale? Bueno, otros también lo vieron, o lo creyeron, o los recibieron, pero acabó muriendo todo eso. Yo no. A mí eso sigue en pie. Yo sigo creyendo en un avivamiento colosal que viene, que está a la puerta. Ahora ya te digo que está a la puerta de la esquina. En cualquier momento aparece ese avivamiento. Pero al principio tengo que deciros que ha habido mucha crítica, me han dicho 40 cosas, en fin. A mí me da igual. Yo lo he creído, lo he confesado, no he tenido ningún temor. Pero lo que no podemos hacer es forzar lo que no se puede forzar, ¿vale? Miren, cuando la Biblia dice que Pablo y Silas estaban presos porque habían liberado a una muchacha que estaba endemoniada, al final acabaron en la cárcel, le dio una paliza colosal y ellos empezaron a cantar, bajó el Espíritu Santo, hubo un terremoto colosal, las puertas se abrieron de par en par, los grilletes se cayeron, las cadenas se partieron, algo colosal y precioso, ¿no? El carcelero, que probablemente estaba un poco dormido, al ver aquello, se ha quedado mirando y ve que todo está abierto y cree que todos han escapado. Y piensa, cuando venga la guardia ahora, cuando vengan a ver todo esto, van a decir, ¿te has dormido? Y se han escapado todos. No, me van a matar, pero encima a lo mejor hasta dañan a mi familia. Espera, me mato yo y a mi familia la dejan en paz. Y creerán que al menos me han matado defendiéndome. Pero Pablo, que presiente ese movimiento, lo recibe por el Espíritu y dice, no te mates, que estamos aquí todos. ¿Cómo se puede quedar la gente en una cárcel? Una cárcel que la gente vivía entre 3 y 4 años los mejores, porque allí la tuberculosis era algo normal. Eran cárceles muy húmedas, la suya era la de más adentro, probablemente la peor de todas, pero no se fue nadie, porque la gloria del Señor se lo impedía. Y le dice el carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bien, efectivamente, fueron a su casa, predicaron, y su casa se convirtió. Y ahora todos hemos dicho que bien, al creer yo se va a convertir toda mi familia. Pero ¿cuántos creyentes han creído y su familia no se ha convertido? Porque alguien dijo, miren, uno de estos hombres, Paul Yogi Cho, dijo algo muy hermoso, aunque luego él también está dentro del G12. Posiblemente es uno de los grandes promotores del G12, porque es un metafísico. Y él decía que hay dos palabras diferentes en el Nuevo Testamento, logos y rema. La palabra logos significa una palabra universal para todo el mundo, pero para nadie en concreto. La palabra rema es una palabra de ciencia, una palabra de Dios para mí, es una revelación para mí personalmente. Pues bien, tengo que deciros que esa palabra era un rema para el carcelero, pero para los demás puede ser un logo. De la misma manera lo entenderéis mejor. Cuando el apóstol Pedro con los discípulos estaban en la barca y viene el Señor Jesús andando por el agua, dicen ellos, un fantasma, y el Señor dice, no, yo soy. Dice Pedro, si eres tú, mándame a mí, Señor, que vaya yo también por el agua. El Señor dijo, ven, y Pedro se bajó de la barca y no se hundía, se quedó encima del agua. Fue en la duda lo que hizo que se hundiese. Pero él primero estuvo allí. Ahora bien, ¿porque Pedro lo hizo, lo podíamos hacer todos? No. Fue un rema para Pedro, pero no para nosotros. Hace años unas muchachas, llenas de una fe equivocada y engañosa,
dijeron que iban a ir a predicar a cierto lugar, pero hubo una crecida de río y el puente que había lo arrastró. Como consecuencia, no había puente, no había forma de pasar, pero ellas dijeron que al día siguiente que iban a hacer lo que hizo Pedro y que iban a andar por encima del agua y que iban a pasar al otro lado y que iban a ir a predicar. Pues aquel día apareció todo el mundo, televisión, radio, periódicos. Sorpresa, las muchachas pusieron un pie en el río y acabaron las tres para adentro y arrastradas por el agua y las tres fallecieron. Los periódicos decían al día siguiente: ¡qué locura! ¡Qué locura! ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con ellas? Le echaban culpa a Dios, pero la locura es echarle culpa a Dios, porque eso es ignorancia. No fue Dios, Dios no les dio esa palabra de ciencia o un rema, no les dio ninguna palabra, se aprovecharon ellos de una palabra. Y tengo que decirte que la Biblia no es una varita mágica. Usted no puede abrir la Biblia, coger un texto porque le gusta y quedárselo para usted. Y si no le gusta, ir a otro. Y si no le gusta, vuelve a abrir otro. No, señores, no, señores. Dios no habla así. Dios tiene un orden. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, que quede esto bien marcado. Tú no puedes obligar a Dios, tú no puedes coger esto para ti, a no ser que te lo haya dado Dios. Esa es la diferencia, ¿vale? Bueno, ellos en la prosperidad prometen riquezas, prometen abundancia, y se usan mucho de un texto que está en tercera de Juan, en el verso 2, dice: amado, deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Pero aquí no está diciendo: oye, que te viene prosperidad porque... No. Deseo. Tengo un buen deseo para ti. Y de la manera que prosperas en el Señor, también deseo que lo tengas salud y que tengas prosperidad en lo económico. Pero es un deseo. Ellos dicen que no. Que aquí Juan lo que está diciendo es que la vida enseña que el Evangelio es un Evangelio de prosperidad. Fuerzan la Biblia, obligan, los textos los llevan a su manera, los sacan de contextos y por eso forman tantísimo pretexto. Señores, el Evangelio del Señor tiene una cruz. Y cuando alguien te enseña un Evangelio sin cruz, recházalo, no viene de Dios. Todo Evangelio tiene que tener su cruz. Si alguien te dice que el Evangelio solo es bonito, está equivocado, no es así. Con dinero nadie compra a Dios, que quede bien claro. Tú no puedes darle a Dios obligándole a que Él también te dé. Eso es una locura, Además, de lo que tú das, primero lo tienes porque Él te lo dio a ti primero. Por lo tanto, si das, tiene que ser en agradecimiento y por amor. Dicen que Jesús era rico, y esto es muy gracioso. Su base, que de pequeño le trajeron oro. Los reyes que vinieron del oriente le traían oro, incienso y mirra. Y con ese oro, pues parece ser que fue multimillonario. Pero la realidad es que José tuvo que marcharse de un lado a otro. Estaba en un sitio, se tuvo que ir a Egipto, después de Egipto volvió otra vez a Nazaret, luego puso una carpintería. Pues no, Jesús era uno de tantos. Es más, tú le preguntas al Señor y Jesús decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Que no te equivoques. Las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida. Yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. No. A él es verdad que hubo un grupo de mujeres que vinieron y le servían con sus bienes. Pero Jesús más de 2 veces pasó necesidad. Gloria al nombre del Señor. Jesús no era rico. No, señores. Dice: pero es que tenía una túnica sin costura, que era cara. Sí, solo tuvo una. Posiblemente se la regalaron, pero tenía una. No dice que tenía 4 o 5. Sin embargo, tengo que deciros que en la actualidad hay un hombre, Casluna, que él contaba y decía que tenía 130 trajes de cachemir hechos a mano. Eso vale una fortuna, señores. 130. ¿Pero para qué quieres tantos, hombre? Reparte un poco. Si has recibido de gracia, date gracia. No, son de él, punto. Tiene 4 coches, uno de ellos es un Maserati, otro un Ferrari y otros 2 de ese calibre. Es que esto es absurdo. Tiene una colección de relojes Cartier y Rolex que te tira para atrás. En fin, es asombroso. ¿Ustedes creen que hoy el Señor Jesús, en este tiempo, que tendría Él una casa o una mansión que cueste 12 millones de euros?
Y que luego se fuera, por ejemplo, a Nueva York y que tuviera allí otro pisito bueno. Y que estuviera en otro sitio y que tuviera otra vivienda. Sabiendo la necesidad que hay en el mundo. Sabiendo la necesidad que tiene el Evangelio de esparcirse. Sabiendo de las hambres que hay en otros sitios, como por ejemplo África y otros lugares. Y aquí mismo en España ahora mismo hay necesidades, señores. ¿Cómo va a coger el Señor y hacer eso, hombre? Le escuché decir a Di Rocco, estaba yo delante, que Jesús utilizaba coches nuevos de kilómetro cero. Y dije, anda. El kilómetro cero que decía él era que el Señor montó en un pollino que no había montado nadie. Eso era el coche kilómetro cero. Tiene mucha gracia. Señores, si el Señor realmente fuera tan rico y viviera con tanta esplendidez, habría venido en un caballo blanco y no habría nacido en un pesebre. Pero Jesús nació en un pesebre y se montó en un burrito para publicar lo que él decía: no os atesoréis aquí riquezas, que el orín la corrompe y la estropea. Atesoraros cosas en el cielo. Que Dios nos ayude, porque no puede ser, no puede ser. Ellos incluso a los nuevos que vienen les obligan a que sean siervos, a que traigan agua, a limpiar los zapatos del pastor, a ponerle la chaqueta y quitarle la chaqueta, en fin. Pero ellos no saben servir. Ellos mandan gobernando e imponiendo. Sin embargo, tengo que deciros que Jesús, ante los discípulos, se puso una toalla, se arrodilló con una palancana y con un lebrillo y les lavó los pies a todos y les dijo: ¿no soy yo el Señor y el Maestro? Sí. ¿No tengo yo derecho a que me lo hagáis conmigo? Sí. Pero yo lo he hecho con vosotros. Lo que habéis visto hacer, hacedlo vosotros. ¿Sabéis lo que hizo Jesús aquel día? Nos enseñó que el verdadero gobierno empieza desde el servicio. Y el que no sabe servir tampoco sabrá gobernar. Voy a decir una frase muy seria. No fuimos llamados a ser patriarcas. No, señores, hemos sido llamados a ser expositores de la verdad y tratar a la gente para que sean capaces de pensar por ellos mismos. No podemos hacer clones y clones y clones. No, señor, que cada uno piense como quiere y que sea independiente. Eso es gracia, eso es gracia. Bendito es el Señor. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He pasado por momentos difíciles y por momentos de esplendidez. Pero en cualquier momento he sido fiel. Querer vivir para Dios es saber que el dinero te lo da para que lo ministres. ¿Saben que el Señor Jesús nunca pedía para Él, ni aun para obra? Que Él decía: da al pobre, da al pobre, da al pobre. Tanto predicaba da al pobre, que cuando apareció el rico le dijo lo que Él decía: ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Y más tarde Zaqueo, cuando se convierte sin que el Señor le diga nada, dice: la mitad de los bienes se la voy a dar a los pobres. Y si vuelvo a hacer daño a alguien en cualquier cosa, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Jesús no pedía para Él, pero Dios proveyó para Él. ¿Cómo? Con unas mujeres que le servían, que iban con los 12 apóstoles y con el Señor Jesús. Mira, no tienes que tener ningún temor. Dios va a hacerlo cuando tenga que hacerlo. Si Dios quiere darte, te dará. Y si no quiere darte, no te dará. Si Él entiende que dándote vas a mejorar, te lo dará. Pero si cree que por mejorar tiene que quitarte, te quitará. Gloria a nuestro Dios. He visto a gente buena sin dinero. Preciosa. Pero han recibido dinero orgullosos, soberbios. Que Dios nos ayude a cada uno. Decía Jesús: ¿no visteis las aves del campo? ¿Que no trabaja ninguna? ¿Y cómo vuestro Padre las mantiene todas? ¿Qué no hará con vosotros? ¿Visteis los lirios del campo? Que se visten como nadie se ha vestido. Pero vosotros sois hijos todavía más. Voy a contaros algo que hace tiempo descubrí y que a mí me sigue impactando, ¿vale? Lo llamo grandeza de servicio. Gastar tu dinero, tu coche, tu tiempo en Dios y para la obra del Señor, a eso lo llamo grandeza de servicio.
Cuando tú hagas algo que tienes que hacer, porque estás en un ministerio que tienes que hacerlo, decía el Señor Jesús, después de que lo hagas todo bien, decía una parábola, es como aquel hombre que es siervo, se tiene que levantar antes de que se levante el amo. Y cuando el amo se levanta ya le tiene preparado el desayuno. Cuando el amo ha acabado, desayuna él. Y después se va al campo a trabajar. Viene antes de la hora de comer para prepararle la comida al amo. Le da de comer al amo y se pone a hacer quehaceres que tenga que hacer. Y a la hora de la cena hace lo mismo. Le prepara la cena antes, se la da y después cuando acaba, cena él. Y cuando está todo hecho, todo lo que lo ha hecho y lo ha hecho bien, lo más que puede decir es siervo inútil soy. Pues lo que tenía que hacer hecho. Pero yo no hablo de eso, hablo de grandeza de servicio. Hablo de que tú pongas dinero por servir a Dios. Grandeza de servicio. Hablo que te gastes el coche y lo que tienes por servir a Dios. Grandeza de servicio. Hablo de emplear más tiempo del debido. Grandeza de servicio. Hablo de que tus hijos pierdan colegios y demás. Grandeza de servicio. Pero cuidado, cuidado. Hace años recuerdo que un día le dije al Señor, mira, mis hijos han sufrido por mí. Pero esto se acabó, Señor. A partir de ahora, mi mujer y yo hacemos todo lo que quieras, vamos donde quieras, pero mis hijos no. Habían perdido un curso o dos, y dije, mis hijos no. Y me dijo el Señor, ¿de qué hijos hablas? Los dos que tengo. Y me dijo, son tuyos. Hombre, pues claro que son míos. Pues estás equivocado. Te los he prestado yo mientras estás en la tierra. Cuando llegues al cielo dejarán de ser hijos tuyos porque son míos. ¿Y quién eres tú para quitarles el privilegio a tus hijos de sufrir por mi evangelio? Desde entonces nunca más le volví a decir cosas semejantes al Señor. Es más, yo tenía ideas, pues quizás como las vuestras, pensaba de una manera rara, ¿vale? Recuerdo un día que teníamos que hacer un pago porque nos había pasado algo en la iglesia y no llegaba. Y propusimos poner 1000 pesetas cada uno de aquel tiempo para hacer el pago. Bueno, pues el primero el pastor, por supuesto. Y de momento veo que viene una mujer mayor que iba a los mercadillos, la pobrecita, llevaba retales, pero eran trozos, y es que yo no entiendo, si es que no valían para nada. Y los llevaba todos empaquetados, llevaba 3 bultos. Os confieso que cualquiera de los 3 bultos yo no podía con él. Tenía que poner las 2 manos y empujar, y no lo llevaba bien. Ella llevaba uno en la cabeza y uno en cada brazo. Y encima iba por medio de los autobuses. Iba, vendía 4 pesetinas y se volvía tan feliz. Y aquel día se levantó ella también para dar las 1000 pesetas. Y dije, ¿cómo voy a dejar yo que está? No, fui donde ella. Mire, hermanita, que no hace falta, que usted no hace falta. Eso lo decían bien. Me daba pena que una mujer mayor... Y me cogió y me empujó. La única vez que me lo hizo, ¿eh? No solo me empujó, me dijo, pero niño, ni pastor ni nada, pero niño, ¿quién eres tú para quitarme a mí el privilegio de darle para mi Dios? Me rompió. He entendido lo que significa grandeza de servicio. Y he visto algunos que comían justamente y sin embargo le daban al Señor con abundancia. Me he tenido que rendir ante esa grandeza. Es como cuando uno va a la iglesia, va sin problema, estás cantando y bailando, ¿y qué? Eso lo hacen hasta los inconversos. Pero cuando estás en medio de un conflicto, cuando tienes un problema, cuando estás enfermo y sigues cantando y levantando la voz, ¡oh! Eso es grandeza de servicio, eso es la ofrenda de la viuda. No das lo que te sobra, das de lo que necesitas. Ole, grandeza de servicio. Pregunta a Jonathan cuánto tiempo llevo, porque yo creo que ya me he pasado. Sí. Pregúntale. Bueno, voy a hablaros unas palabritas ya de entrada. Es que no sé el tiempo que llevo. Yo no quiero pasar de la hora. Bien. La masonería o los Illuminatis. Dicen que el primer gran masón se llamaba Irán Abid. Bueno, voy a finalizar con esta historia, ¿vale? Y es que no quiero pasarme de ese tiempo. Dicen que Irán Abid, que era un artesano, recordar que el templo, para hacer el templo, Salomón pidió ayuda a los de Irán. Y el rey de allí hizo un convenio con él de un dinero
y le mandó unos cuantos para que le ayudaran, pero especialmente mandó un hombre llamado Irán Abid, que era un hombre extraordinario en el trabajo y que era un gran arquitecto. Dicen de él que los trabajadores que él había conocido los secretos de la masonería, es decir, que había conocido a Dios y el nombre secreto de Dios. Según el origen de los 3 primeros grados, la gran mayoría de los masones libres del mundo no progresan más de los primeros 3 grados, no pasan, ¿no? Es la ley, es una ley que tienen ellos. Bien, la leyenda de Irán Abid, que dicen que murió, pero mirad cómo, que fue el arquitecto del templo de Salomón, ¿eh? Según una versión de esta leyenda, dicen que Irán Abid era un gran artesano y que fue enviado y que empezó a hacer el templo y que luego estuvo haciendo cosas, que era un masón, ya te dicen que ya era masón él, y que en la tradición ocultista que sabía el nombre de la deidad de Dios, el nombre oculto. Eso dicen ellos. De ahí que se supusiera que manejaba el poder de Dios y por ello poseyera muchos otros secretos que una vez finalizada la construcción del templo pasarían a otros artesanos que se convertirían a su vez en maestros masones. Una de las veces venía de orar a Dios y 3 de sus discípulos, los más cercanos, le pidieron que les contara el secreto. Él se negó a dárselo y por lo tanto lo mataron y lo enterraron en un lugar oculto. Después de varias semanas de búsqueda, dieron con los restos del arquitecto e informaron a Salomón. Y cuando oyeron esto, Salomón, después de que encontró la tumba de él, pidió que por medio de un apretón de manos, que es el aprendizaje, mandó a varios masones que él tenía cercanos para que oraran por él y lo resucitasen por medio de un abrazo de manos, ¿vale? Lo intentaron varios de segundo grado, pero no lo consiguieron. Finalmente, el mismo Salomón fue donde estaba este hombre muerto. Le dio la mano y lo resucitó. Es lo que cuenta la leyenda, ¿vale? Convirtiéndose así en el gran masón. Bueno, repito, es el principio de lo que es la masonería. Esto lo vamos a dejar para un próximo mensaje. Lo siento, me pasa un poquito de tiempo, pero vamos a hacer una oración, ¿vale? En el nombre del Señor Jesús, Señor, quiero rogarte por cada una de las personas que están escuchando estos temas. No quisiera herir a nadie, al contrario, quiero que tú les hagas entender, que les abras el entendimiento y que puedan comprender que el G12 es la apostasía de este tiempo, que los neopentecostales son los que abusan de la palabra de Dios y que están utilizando la palabra convenio, que en ninguna manera va contigo ni tienen que ver contigo, están siendo utilizados por el diablo. Que muchas de las cosas que cuentas son mentiras y que otras, Señor, las fuerzan ellos para que ocurra como ellos quieren. Yo hoy te pido que cada uno de los que ha escuchado la palabra y los que van a escucharla, que no tropiecen en ella y que sea de bendición para cada uno de ellos. También aprovecho, Señor, para orar por aquellas personas que estén atadas, que estén opresionadas, que estén atormentadas. Oramos, Señor, para que tú vengas visitando a cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hacer algo que suelo hacer. Si llevas tiempo atormentado, si llevas tiempo atado, tienes una atadura, si te encuentras mal en una palabra y sobre todo crees que tienes un ataque satánico, di conmigo: reniego de todo plan diabólico y satánico, acepto que el Señor Jesucristo es mi libertador y mi Señor, y me cubro con su gracia, con su sacrificio, con su sangre, con sus llagas. Y te pido, Espíritu Santo, que hagas el milagro en mi vida, liberándome, rompiendo estas cadenas, quitando toda mordaza, toda venda, toda atadura. Libérame de todo esto. Di esas palabras. Y yo ahora voy a hacer lo que suelo hacer. En el nombre del Señor Jesús, damos una orden para que todo ataque satánico, sea de la índole que sea, en las áreas que hemos mencionado y otras que no conozcamos, que todos salgan en el nombre de Jesús. Te pido ahora que soples para afuera. Así, sopla, 3 o 4 veces. Y en estos soplos digo que el Señor Jesucristo está interviniendo, el Espíritu Santo, y están saliendo o están rompiéndose cadenas, ligaduras, grilletes y todo lo que haga falta. Y empieza a haber libertad, 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 libertad. Es libertad en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús se caen las vendas, las mordazas, las ataduras. Espíritu Santo, pon paz en sus vidas, llénalos de ti y glorifícate, que tengan tu paz y tu gozo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mi consejo: intenta meterte en el secreto de la habitación o donde tú quieras e intenta hablar lenguas un rato bueno. Eso te va a ayudar un montón. Es el cumplimiento de todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues hasta aquí. Que el Señor os bendiga mucho. Es la tercera parte. Cualquier día hablaremos de la cuarta. Bendiciones de parte del cielo y de parte mía. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.